En esta oportunidad daremos inicio a un pequeño ciclo de meditaciones que confío en Dios nos puedan ayudar a ponernos en sintonía con su voluntad, que nos sirva de claridad para nuestra existencia y correspondencia a las exigencias de la voluntad de Dios. Para ello, entonces, vamos a dar inicio a estas breves meditaciones con el primer tema, que tiene que ver con el silencio en la vida espiritual. Lo primero, entonces, que habría que considerar es que la palabra de Dios juega un rol fundamental en la espiritualidad y en la vida del creyente. Y eso también exige que quien se dispone a estudiar, a escuchar, a atender dicha palabra, debe hacerlo con aquellas disposiciones interiores de humildad, llenos de amor de Dios, y esto sin duda que en todo tiempo y lugar constituye un elemento esencial en la vida espiritual del creyente. Así lo expresan las Santas Escrituras en diversas ocasiones, porque al mismo tiempo en esta atmósfera espiritual es posible descubrir, es posible comprender, es posible amar y seguir la vocación, corresponder a la llamada que Dios nos dirige desde toda la eternidad. Al momento de pensar cuál es el sentido más auténtico de la oración cristiana, esto es un encuentro vivo y personal con el Padre por medio de su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, y bajo la acción del Espíritu Santo. Es decir, consiste en un diálogo en el que por medio del Espíritu se nos introduce para escuchar como hijos el diálogo de amor eterno que Cristo tiene con el Padre. Un cristiano, si hay algo que lo debiera identificar sin duda alguna, que tendría que ser a todas luces un hombre de Dios, una persona de Dios, en cuanto que le pertenece a Dios y al mismo tiempo que su vida y sus palabras hacen pensar en Dios. Por ese motivo, cuando el autor de la carta a los Hebreos habla de Cristo, lo presenta como un sumo sacerdote misericordioso, fiel en lo que toca a Dios. Y por ello, de modo especial, por supuesto, en un sacerdote, los cristianos, los que esperan encontrar en él, no es solo un hombre que los acoge, que los escucha con gusto, o que les muestra sincera amistad, sino también y sobre todo al hombre que les ayuda a mirar a Dios, si se permite la expresión, subir hacia Él. Y para ello, entonces, es necesario estar formado en una profunda
intimidad con Dios. Y de modo especial entonces para todos quienes desempeñamos alguna labor eclesial, tanto como consagrados, por supuesto, como en las extensas labores en que por el sacerdocio común bautismal colaboran innumerables y generosos laicos. Sin duda alguna que requieren una preparación para comprender que todo el valor de su vida va a depender del don que sepan hacer de sí mismos a Cristo y por medio de Cristo al Padre. Es lo que en las celebraciones eucarísticas se nos recuerda en términos de una plegaria, de una petición específica, que nos transforme en ofrenda permanente, agradable a sus ojos. Por este motivo, en el contexto de agitación, de bullicio, de incertidumbre, de relativismo que se encuentran en nuestra sociedad, un elemento pedagógico muy importante para el hombre de hoy y especialmente para el cristiano es la educación en el significado humano profundo y en el valor religioso del silencio como la atmósfera espiritual indispensable para la oración y que al interior de ella pueda percibir la presencia de Dios a fin de dejarse conquistar por ella. Hablando la enseñanza catequética de la Iglesia a propósito de un recurso muy escaso en nuestros días, de las vocaciones y de la pastoral vocacional, nos recuerda la Iglesia que se trata de llevar al joven a Jesús. Por ese motivo, en ese terreno, los momentos esenciales de la pastoral y particularmente de la pastoral vocacional son la oración y la celebración de la liturgia. En efecto, la oración cristiana se alimenta de la palabra de Dios, porque esto le va a permitir crear un espacio ideal para que cada uno pueda descubrir la verdad de su ser y la identidad del proyecto de vida personal e irrepetible que el Padre le confía. Por eso que es necesario educar especialmente a la juventud para que sean fieles a la oración, a la meditación de la palabra de Dios. Y el silencio va a ser un aliado fundamental e indispensable que nos va a permitir reconocer a Jesucristo y percibir la llamada que Él nos dirige. Así podemos ver cómo a lo largo de la historia de la salvación, esto es en realidad una constante. Así lo podemos ver en la vocación de Abraham. Para ello sería bueno detenerse en el libro del Génesis, en el capítulo 12, a partir del 1 y siguientes. Y será justamente aquí muy ilustrativo para cada uno de nosotros, porque será
fuera de su tierra, de su patria, de la casa de su padre, es decir, de todo lo que sostiene y le da valor a su vida, donde Abraham irá conociendo a Dios y siendo cada vez más lo que Dios ha pensado de él. Por eso cobran particular importancia esas palabras que Yahvé dirige a Abraham. Yo haré de ti un gran pueblo, como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Por ese motivo, solo una vez que Abraham lo ha dejado todo, él podrá preguntar, ¿y qué me darás? Recordemos, Jesucristo también, por medio del evangelista San Mateo, nos invita a dejarlo todo. Es decir, que el protagonismo absoluto en la vida del hombre lo tiene Dios, lo tiene Jesucristo. Otro ejemplo importante que podrán meditar es lo que acontece en el libro del Éxodo, a partir del capítulo 2, versículo 11, al capítulo 3, versículo 15. Moisés, recordemos, después de haberse criado como un príncipe en la corte del faraón, él, tras acontecimientos por todos conocidos, se va a vivir al exilio, huyendo, y llega al desierto de Madián. Y en el desierto se le aparece el ángel de Yahvé que lo llama por su nombre, lo cual lo obliga a presentarse a sí mismo y decir, bueno, aquí estoy yo. Y Moisés, como ya indicábamos, había hecho muchas cosas, entre ellas la muerte del egipcio. Pero la pregunta que surge, ¿qué sentido tiene todo eso? ¿Quién es Moisés verdaderamente? ¿Un egipcio que perdió el rumbo? ¿Un hebreo desconocido por los suyos? ¿Un extranjero en Madián? ¿Y por qué? Por lo tanto, aquí es donde nosotros también, viendo a estas emblemáticas figuras, se nos va a permitir confrontar la existencia, pero también mirando el protagonismo que Dios ha de tener en nuestra vida. Y que al mismo tiempo, sin Él, nada podemos hacer. La garantía que tiene Abraham es que para Dios nada es imposible. Y la garantía de éxito que tiene Moisés es la presencia constante de Dios que le dice, yo estaré contigo. Y en esos términos lo hace partícipe del clamor de su pueblo y lo envía como libertador. Pidamos a Dios entonces nos ilumine, nos clarifique nuestra conciencia y nos permita apreciar el valor del silencio, porque cuando Dios quiere comunicar algo importante a alguien, lo lleva a la soledad, al silencio, hasta percibir, oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Y no tengamos miedo en responder, tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro.